El día de hoy vamos a hablar sobre unas locas historias de cuando comencé con mis inversiones, cuál fue la primera inversión que hice, cómo me ha ido en general con las inversiones que he hecho. ¿Para qué? Para que tú puedas ver lo fácil que puede llegar a ser y si requieres que alguien te guíe, que alguien te dé una pauta de cómo iniciar, pues ya sabes que vas a poder contar conmigo. Con esa intención lo hago, listo para que veas lo fácil que puede llegar a ser, para que quites todas esas limitaciones que muchas veces nos ponemos por la edad, por la cantidad que ganamos, porque vemos que eso está reservado para cierto tipo de personas cuando la verdad es otra totalmente diferente. Listo, entonces ya sabes que si te gusta el crecimiento personal, que si te gusta la espiritualidad, el coaching, puedes suscribirte aquí en este canal para que todos los días estés recibiendo videos con los cuales te puedas nutrir, reprogramar y llegar al siguiente nivel. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cuáles son esas historias que tengo. La mayoría de los videos que hago en este canal siempre los estudio, los estructuro antes de grabarte el video, pero en esta ocasión quiero que sea totalmente espontáneo y lo que salga, lo que recuerde es lo que te voy a decir, tal cual como lo estoy viendo en este momento de mi vida, ya que puede que en otro momento lo vea totalmente diferente, pero ahorita, ahora que es lunes 11 de marzo del 2024, así es como te lo voy a contar, listo, espontáneamente. Recuerda que puedes ir por tu bebida favorita, tu café, tu té, para disfrutar este video, estos próximos minutos donde te voy a estar contando historias, lo que pasé, lo que sentí emocionalmente, las cosas que tuve que hacer y demás. ¿Listo? Bueno, eh, cuando se trata de inversiones, creo que una de las más importantes que pude hacer en mi vida fue vivir en el extranjero. Entonces, para ese tiempo, yo tenía como 18, creo que 19 años recién cumplidos. Ya me había casado o me iba a casar, no recuerdo muy bien. Pero entonces habíamos llegado a un acuerdo con mi pareja en ese entonces de vivir nada más con uno de los salarios que estábamos en ese momento. Los dos estábamos activos trabajando, estábamos contratados por una empresa y recibíamos unos honorarios cada 15 días. ¿Listo? Entonces, en general, cuando estábamos juntos, disponíamos de toda la totalidad de nuestros ingresos. No teníamos inteligencia financiera en ese entonces y era muy poco lo que ahorrábamos. Pero en el momento en el que decidimos, listo, nos vamos a ir de Chile y vamos a vivir en Colombia, comenzamos a hacer los preparativos, ahorros, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento, pues yo digo que fue como la primera inversión que hice porque ¿cuál era el plan? Nosotros trabajábamos en el área gastronómica en Chile y éramos empleados, ¿cierto? Entonces nosotros queríamos tener nuestro propio negocio en Colombia. Y una de las decisiones que tomamos y que si tú estás en pareja yo te la aconsejo mucho, y es que comenzamos a vivir con un solo sueldo, o sea, con el sueldo de él, ¿listo? Entonces todos mis honorarios se iban destinados a ahorros y no contábamos con esos. Sí, muchas veces nos teníamos que abrochar los cinturones en cosas de lujos, no sé, de pronto salía fuera, que salía del cine, comer fuera de casa, todo ese tipo de cosas como que la comenzamos a hacer con menos frecuencia, pero sin embargo pudimos alcanzar a ahorrar una cantidad bien considerable. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo hacer. Bueno, eso es una de las cosas. Luego, ya cuando llegamos aquí a Colombia, otra de las inversiones que hicimos fue pues el restaurante, lo que les estaba diciendo, que pues vinimos aquí llegamos acá en el 2015 si mal no recuerdo, o en el 2016. Espérate, fue en el 2015, en octubre del 2015. Entonces, llegamos acá
nos instalamos prácticamente y comenzamos a hacer todos los preparativos para abrir ese restaurante lo antes posible y poder comenzar a generar ingresos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Que primero, pues, se pidió un crédito a los bancos aquí en Colombia. Luego de eso se vendieron lotes también, o sea, se hizo una inversión grande porque pues era básicamente era un lote lo que se tenía y se tenía que construir pues el edificio en el donde iba a estar el restaurante y se tenía que amoblar, todo ese tipo de cosas, pues tener la estructura y lo que nosotros teníamos pensado en ese entonces, en el 2015 me parece 2016 era, ese restaurante se abrió en marzo. Creo que 3 meses duró la construcción. Pues y entonces en ese tiempo nosotros estuvimos trabajando en lo que era la construcción, los planos, la estructura, menú, que era lo que se iba a ofrecer, estudiando el mercado y todo ese tipo de cosas, no estábamos generando ingresos. Listo, entonces fue una inversión grandísima. Creo, si hablamos en dólares, porque sé que me miras de diferentes países, entonces para que tú más o menos hagas una referencia, pero creo que fueron como $50.000 lo que se invirtió en ese restaurante. Y bueno, tú me dirás, bueno, fueron $50.000 y cuánto estabas ganando con esa inversión. Te quiero decir que a pesar de que la expectativa y el trabajo era mucho trabajo, porque era un restaurante en el cual nosotros vendíamos desayunos, vendíamos almuerzos, vendíamos después en la tarde comida rápida. em, entonces era prácticamente todo el día. Hubo un tiempo donde mi pareja estaba por la mañana, yo por la tarde, él en la noche y así nos estuvimos turnando para poder descansar, pero era bastante el trabajo y te cuento que el día de la inauguración, después de haber vendido 50.000, o sea, perdón, haber invertido $50.000 aproximadamente en lo que fue el restaurante, el día de la inauguración se vendieron 400.000 pesos colombianos, que eso si lo pasamos a pesos colombianos, redondeándolo, si lo pasamos a dólares, redondeándolo son como entre $194 aproximadamente. Y los siguientes días no fueron muy diferentes a eso. Teníamos una nómina grandísima, teníamos en ese entonces cuando hicimos la apertura en 12 personas que teníamos contratadas, más nosotros dos trabajando. Yo estaba en embarazo en ese momento, entonces en cualquier momento pues yo me tenía que saltar por un tiempo, unas semanas, el tema del trabajo, entonces fue algo muy duro, una experiencia en la cual aprendí muchísimo. Sí, fue un momento en el cual aprendí muchísimo. Sin embargo, pues si lo hablamos a nivel de ganancias, ese restaurante no nos representó ganancias. No, no nos representó ganancias en ningún momento, a pesar de que uno se deja engañar cuando tiene negocios tradicionales, negocios físicos, uno se engaña por un sesgo que es el hecho de tener dinero todos los días. Todos los días pasa efectivos por tu mano porque lo que tienes en la caja chica, el hecho de vender y todo eso te hace sentir que estás ganando, pero si tú te vas a los números, si tú te vas a la matemática y haces el cálculo de cuánto es lo que le invertiste, cuánto ganas por cada plato que sirves o por el producto que vendes, ¿cierto? O el servicio, lo que tienes que pagar, el servicio, ¿cierto? A pesar de que no se pagaba un alquiler, pero pues se pagaban servicios, eran altísimos. El restaurante estaba todo el día en funcionamiento, entonces se pagaba nómina, ¿cómo se llaman? Las cesantías de las personas, lo que se rotaban las personas, era demasiado trabajo y muy poquita la recompensa que se veía, además de que pues estábamos viviendo el sueño de que era tener algo propio. Sin embargo, era muy frustrante porque pues teníamos que estar todo el día en ese restaurante y de pronto nosotros queríamos salir o teníamos una cita, una reunión y no podíamos asistir porque pues era el restaurante. Tener un negocio es como un hijo donde sí, ya nace chévere el momento, pero luego hay que volver a invertirle. A pesar de la primera inversión para que haya funcionamiento de ese restaurante, se le tenía que invertir diariamente, pues para el menú,
que una cosa, que había que cambiar una cosa, que había que hacer inventario, que volver a llenar todas las cosas, era demasiado desgastante. O sea, si tú estás pensando que tener un restaurante te va a hacer millonario, uy, no, deja demasiado poquita la ganancia y es muy, muy duro el trabajo que se hace. Bueno, eso. Y a otras cosas que hay que tener en consideración también, que cuando tienes restaurante, también puedes ser víctima de asaltos. Gracias a Dios, al universo, a la fuente, nunca fuimos asaltados, pero sí muchas veces casi, y hay que tener muy, muy en cuenta eso, que también pues la inseguridad muchas veces. Creo que sí nos alcanzaron a robar en clientes haciendo conejo o perro muerto, no sé cómo decirle en México, no sé cómo se hará, pero pues personas que consumen y que se van escapando, eso sí pasó. Y empleados también, varias veces vimos que nos estaban robando. Entonces, ay, no, es mucho esfuerzo. Pero bueno, después de esa inversión y después de estar frustrados, casi que arrepentidos por lo que habíamos dejado, porque al menos en Chile nos pagaban bien, trabajamos en un horario, pues sí, trabajamos para otro, pero recibíamos nuestro salario y teníamos como libertad de poder decir, no, pues vámonos de vacaciones o vamos, descansemos unos días, el fin de semana largo, no sé, hagamos algo diferente. Pero en esta oportunidad no se tenía eso, porque era o trabajas o no ganas nada. Y llega un momento donde ya nos sentíamos como frustrados, como cansados, como agotados, como que queríamos un cambio a nivel económico, porque como te digo, o sea, uno cuando tiene un negocio siente que tiene ganancias porque ve el efectivo diariamente, pero no quiere decir eso. Entonces sí estábamos como limitados a la cantidad de cosas que podíamos comprar en ese entonces. Y recuerdo que llegó mi cuñada. Desde Chile, desde estando en Chile, mi cuñada siempre ha sido una mujer que considero emprendedora. Y le decía a mi esposo sobre negocios digitales, sobre negocios de multinivel, y él como que no le hacía mucho caso, le decía, bueno, cuando estemos allá nos cuentas bien. Cuando llegamos ya acá y le dijo nuevamente, y él decía, pues cuando cuando vaya bien en el restaurante en ese momento, sí, pero o sea, cuando uno tiene un negocio, muchas veces hay unas estadísticas que dicen, tu negocio, si es muy bueno, puede pasar los primeros 5 años. Y viene otra etapa después porque muchos quiebran, muchos se acaban por la competencia, porque no fueron bien administrados o por X cantidad de cosas, no hizo bien la estrategia de marketing, no le llegaron clientes, le robaron, muchas cosas. Por muchos motivos dejan de funcionar los negocios. Entonces, pues él estaba como en esa, como que no, todavía no estoy preparado para eso. Estoy como, ahora me recuerda algo, el mamut, no, enfocado solamente en una sola cosa. Y recuerdo que una tarde nos fuimos a tomar un café. Creo que esa tarde dejamos el restaurante a cargo de una persona de confianza y nos fuimos a tomar un café, a despejarnos a un centro comercial. Recuerdo que fue un Juan Valdés. Entonces nos estábamos tomando un tinto delicioso y él me comienza a hablar del negocio que le estaba presentando mi cuñada a él y me comienza a decir, no, es que son unas monedas digitales y que no sé cómo funciona eso. Y como que de todo lo que él de todo lo que él me estaba explicando, que claramente que no le entendía nada, te estoy hablando de Bitcoin, de las criptomonedas y de todo eso que en ese entonces, o sea, te estoy hablando de eso era el 2016, en el 2016 fue más o menos, sí. Para eso fue en junio, si no me equivoco, fue en junio que me comenzó a hablar sobre eso. Y a mí me picó el bichito y yo decía, ¿qué? Monedas virtuales que se hacen pagos digitales. De hecho, aquí en Colombia todavía era como muy reciente también el tema de pagar con tarjeta, no se veía, se manejaba mucho más el efectivo que la tarjeta y hasta ahora están bastante atrasados con eso. Pero me quedó sonando entonces, llegando a la casa,
después de cerrar, hacer todo el cierre del todo, hacer cuentas, cerrar el restaurante y mi cuñada estaba en ese momento en la ciudad, a pesar de que ella vivía en Bogotá, pero estaba en la ciudad donde nosotros estábamos y le pedí que me mostrara cómo era eso lo que le había dicho a Luis, que me lo explicara a mí, por favor. Entonces, esa es súper tranquilo, estábamos en su habitación, ella nos muestra en su laptop una presentación. Entonces comenzó a explicarnos el tema de Satoshi Nakamoto, nos comenzó a explicar de los Satoshis y de la Bitcoin y de las criptomonedas y que la proyección que tenía y de que el halving y que cuántas monedas se creaba y que era descentralizado y que estaba, que los bancos pues no se trabajaba a través de los bancos y muchas cosas, mucha información nos comenzó a dar. Yo la verdad es que si a mí me preguntan, bueno, ¿qué le entendiste sobre eso? Yo solamente le vi una oportunidad, pero no entendí absolutamente nada de lo que me dijo y creo que ella habló como una hora completa de tanta información que tenía. Sí, la veía muy conocedora del tema y eso es muy importante. Y había otro factor, confianza. Yo no pensaba que ella en algún momento me iba a querer estafar o engañar. De hecho, veía que le estaba yendo bien. Ella estaba trabajando, tenía un trabajo y adicional estaba emprendiendo en esto. Y ella nos estaba diciendo, estoy así de dejar mi trabajo en Constructora Bolívar, lo estoy pensando porque aquí me está yendo bien. Entonces yo decía, bueno, le está yendo bien, quiere dejar un trabajo que es bueno, o por lo menos le da estatus. Y yo dije, no, sí, sí, como que, no sé, pero había algo dentro de mí que me estaba diciendo como que sí, hazlo. Que si tú me preguntas, Teresa, ¿tenías la plata? No, no la tenía. ¿Por qué? Porque me había endeudado con los bancos, había puesto todos mis ahorros en lo que fue el restaurante, que si me dejaba ganancia, ni siquiera había llegado al punto de equilibrio, no había recuperado nada, todavía estaba en deudas, estaba vendiendo para comprar el mercado del día y poder hacer comida, poder pagarlo a los trabajadores y así vivía al límite. Entonces, no tenía para invertir, pero, tenía que 19 años. A los 19 años uno no tiene muchas limitaciones, o creo yo, no tiene tantas limitaciones. Entonces yo decía, bueno, no tengo el dinero, pero quiero hacerlo y de alguna forma lo voy a conseguir. Se acercaba se acercaba mi cumpleaños. Yo cumplo años en julio. Entonces le pedí a mi esposo em, que le pidiera prestado a un prestamista que era amigo de la familia. Le dije, pídele un préstamo, de igual forma tenemos que pedirle porque estamos así hasta el cuello de cosas que tenemos que surtir. Creo que se venía había un evento aquí en la ciudad donde uno tenía que invertirle mucho en su restaurante para abastecerlo porque eran unas fiestas. Era esto de el San Pedro y el San Juan, el San Juanero, así se llama. Entonces, pues uno compra unos chanchos o cerdos y hace lechona y hace no sé qué tanta cosa, pero entonces eso cuesta. Y entonces teníamos que pedir un préstamo para abastecer el restaurante. Pero entonces yo le dije, mira, vamos a hacer eso, vamos a pedir 1,5 millones, pero no vamos a invertirle todo al restaurante, no, vamos a invertirle solamente la mitad y la otra mitad vamos a invertirlo en este negocio que nos presentó tu hermana. Entonces él estuvo de acuerdo y le dije, bueno, esta va a ser mi cumpleaños o sea, mi regalo de cumpleaños. Y fue la primera vez que invertí en las criptomonedas en ese momento, que si fue una buena inversión, sí, 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 100% sí. No tenía ninguna conocimiento del tema más lo que me había dicho mi cuñada en ese entonces. eh, y no solamente invertí en criptomonedas en ese tiempo, sino que me ingresé en un grupo que se denominan networker o personas que desarrollan multinivel. O sea que del voz a voz tú involucras a personas y te ganas una comisión. Es un modelo de negocio que existe hace muchísimo tiempo, que ha ganado muchas personas, que ha perdido otras también, es cierto. Pero sin embargo,
A mí me gustó el modelo de negocio, siempre me ha gustado hablar con personas, conocer a personas, el tema de los negocios me llama muchísimo la atención. Entonces, comenzamos a desarrollar este proyecto. Mira, en ese entonces yo ni siquiera sabía cómo se pronunciaba Bitcoin. Yo le decía Bitcoin. Ay, me acuerdo que le decía Bitcoin. Y le hablaba a los clientes del restaurante, le hablaba a amigos en Facebook, le mandaba invitaciones y pues hice cantidad de cosas que no sé, que ahorita que tengo el conocimiento sé que no se deben hacer. Pero en ese momento, te voy a decir que yo era una persona súper tímida, demasiado tímida. O sea, que en ese entonces pensar que iba a tener un canal de YouTube y que iba a hablarle a muchas personas a una cámara, jamás, jamás lo pensé, nunca se me pasó por la cabeza. Pero resulta que mi esposo sí tiene esa habilidad y cuando lo conocí también era muy hábil en hablar el público y tenía desarrollado más el liderazgo y todo ese tipo de cosas. Entonces él me comenzó a apoyar con esta idea loca de emprender con los Bitcoin y comenzamos a reclutar personas a escucharnos. Entonces, habíamos tomado la decisión de mantener el restaurante con desayunos y almuerzos, pero definitivamente las comidas rápidas por la tarde no. Entonces, en ese horario donde cerrábamos en la tarde, presentábamos. Entonces teníamos un computador, una laptop, y ahí les presentamos el proyecto de los Bitcoin a otras personas. Y en ese entonces comenzó a creernos la gente, comenzó a invertir con nosotros. Por ende, nosotros comenzamos a generar recompensas que nos daba la empresa por reclutar a las personas. Y pues resulta que nos fue muy bien, tan bien que nos sentíamos tan bien con eso que comenzamos a decir, pensar en arrendar ese restaurante, o sea, que otra persona lo tomara y nosotros dedicarnos a esto que nos estaba yendo súper bien y que cumplía con todas las expectativas que nosotros habíamos venido aquí a Colombia. Teníamos, generábamos ingresos, teníamos libertad de tiempo, teníamos, podíamos viajar, la empresa hacía convenciones, hace poquito creo que se habían ido a Panamá, entonces era como ese sueño, uy, tan chévere de poder viajar. Y comenzamos con esa travesía, o sea, tomamos esa decisión, arrendamos el restaurante, teníamos ahí un ingreso por el alquiler de ese restaurante y nos estábamos dedicando 100% a lo que era el proceso del network marketing. Y, y nos fue muy bien, o sea, viajamos, entre los países que conocimos estaba Panamá, México, Argentina, Brasil, Dubái, Francia y muchos países, Rusia, muchos países se conoció a través de ese negocio. Duró años, muchos años, creo que duró 5 años en los que estuvimos desarrollando ese proyecto. Y lo que pasó es que luego ese negocio se terminó. Y nosotros quedamos con una inversión grandísima ahí dentro y prácticamente pues perdimos todo el trabajo que hicimos durante años y fue algo terrible, emocionalmente terrible, o sea, de haber conseguido un ingreso estable, una alta inversión, fue, no, no te quiero ni decir, o sea, yo dije, no sé, eso fue justo en el momento que llegó la pandemia. Entonces, por un lado, crisis económica, crisis sanitaria y no tener un propósito de algo que hacer, o sea, nos pegó durísimo, durísimo, durísimo emocionalmente. Eran las tardes solamente pensando qué hacer. em, y no, y así estuvimos mucho tiempo, o sea, mal, mal, emocionalmente, perdidos, perdidos de no saber qué hacer. Y luego de eso, comenzamos con otros emprendimientos. Invertimos en ropa de bebé. Pensamos, emprendimos en ropa de bebé porque estaba embarazada nuevamente. Entonces dije, no, lo que se va a vender es la ropa de bebé porque el bebé crece y la gente, o sea, vendíamos eso. Creo que solamente vendimos una ropa. Hicimos una inversión grandísima y solamente vendimos una postura.
Lo otro pues lo utilizó el bebé, se lo utilizamos, pero lo otro lo doné y recuerdo que también hice inversión en ropa, ropa de niña también. Sí, fueron emprendimientos que la verdad es que no me resultaron. Cuando después llegó una oportunidad nuevamente a mi vida con el network marketing a través de una empresa que se llama Pulex. Y ahí fue como que nuevamente vino como un faro en la oscuridad. Yo decía como que sí, como que esto es lo que realmente me llama, lo que me gusta. Y comencé nuevamente allí. Primeramente trabajando dentro del corporativo. Una vez dentro de este corporativo, en la parte de la empresa que es servicio al cliente, conocí muchas cosas, conocí la empresa por dentro, la visión que tiene la empresa, todo eso fue muy bonito y después me comencé a desarrollar más como nuevamente network. em, de compartir la experiencia con las personas y nuevamente se subió la facturación. Y eso fue como un respiro, una sensación muy bonita, muy bonita. Nuevamente comenzaron los viajes, en esa oportunidad a Estados Unidos. Luego vi cómo también podía desarrollarme en invertir en, bueno, en ese proceso también, o sea, estoy hablando de inversiones a nivel económicos, a nivel económico, pero sin embargo he hecho otras inversiones que me considero que son sumamente importantes, que son las del crecimiento personal. Coachings, programas de desarrollo personal, hipnoterapia, muchas, muchas cosas. He invertido mucho aquí, en esta cabeza. Y adicional a eso, también comencé con consultorías, con coaching, desarrollar esa parte más humana de de la terapia. Entonces, ha sido eso. Hace poquito comencé con este canal de YouTube, que ha sido para mí algo, algo nuevo, que me ha gustado compartir mi conocimiento con las personas, saber que les gusta, saber que les apoya, que les anima al día, ha sido muy bonito. Entonces, a lo que voy con todo esto es que muchas veces la gente piensa que las inversiones son solamente para las personas que son adineradas y no es verdad. Lo otro, una persona puede ganar mucho dinero, pero gastar mucho dinero y la persona nunca va a tener libertad financiera porque va a ser esclava de trabajar para vivir con el estilo de vida. Pero una persona que factura bien, pero que vive con menos de lo que genera, puede tener libertad, porque ese porcentaje de ahorro le puede llevar a ella a tener libertad. Ahorita tengo una metodología muy llamativa para poder tener libertad financiera y no se requiere de gran capital. Tú puedes tener $100, ahorrar $100 mensuales y tener libertad en pocos años. Te estoy diciendo que muchas personas trabajan 40, 50, 60 años y jamás pueden llegar a jubilarse, jamás pueden dejar de trabajar para mantenerse con libertad. Siempre tienen que estar trabajando para poder generar ingresos. Y en esta metodología donde tú, pues lo siento, lo siento. Ese sonidito es un celular por ahí. Les decía que sí, muchas personas la verdad es que están trabajando todo el tiempo para poder vivir, sin embargo se olvidan del ahorro y nunca conocen cómo invertir. La verdad es que es muy sencillo y sobre todo lo que te recomiendo si tú quieres comenzar a invertir, investiga la empresa, asesórate muy bien, consigue una persona de confianza que tenga conocimiento, que no solamente tenga las buenas intenciones, pero que tenga el conocimiento. Em, Investiga sobre la reputación de la empresa y de la persona con la cual vas a hacer negocios, eso es muy importante. Estudia antes de invertir y lo otro, muy importante, la mentalidad. Eso fue clave para generar ganancias. Muchas personas a la vez que yo ingresé a invertir,
también lo hicieron junto conmigo con más, con menos capital, pero la mentalidad fue diferente y eso fue lo que marcó la diferencia. Mientras para mí era la oportunidad que yo había estado esperando, que yo estaba pidiendo, y trabajé mucho para conseguir el resultado que obtuve. Pero otras personas, sin embargo, no, o sea, solamente pusieron el dinero, pero jamás estudiaron, jamás se informaron, jamás asistieron a una convención. Por eso tampoco tuvieron recompensas de su esfuerzo. Entonces, en lo que te enfocas se expande. Si tú realmente quieres que un emprendimiento o una inversión que tú hagas realmente te dé un fruto, le debes dedicar tiempo, debes estar monitoreando mensualmente o trimestralmente tus inversiones. Eso es muy importante, ver el rendimiento, a ver si puedes sacar de acá, si le puedes inyectar más, qué pasaría, interés compuesto y todo este tipo de cosas. Entonces, esas son las recomendaciones que te quiero dar, esas son la historia que te quiero contar. No fue fácil para nada, pero sí la mentalidad ayudó muchísimo. Hay que, de varias inversiones que hice, no todas fueron buenas, no todas, no te puedo decir, que soy inversionista y que siempre gané. No, porque no fue así. Hubo emprendimientos en el que perdí, me tocó donar, como te decía, con lo de la ropa de bebé, la ropa de niñas, restaurantes, no fueron buenas inversiones, pero sí me dejaron mucho aprendizaje, mucha experiencia y quiero decirte que si tú quieres hacerlo, lo más importante es comenzar, dar ese paso, no pensártelo mucho, sino que actuar de manera rápida. Eso es lo que ayuda muchísimo y las anteriores recomendaciones. Entonces, bueno, si te gustó este video, suscríbete aquí abajo, suscríbete porque mañana viene más videos, más contenido para que sigas creciendo, para que sigas llegando a los siguientes niveles que quieres llegar. Todo es aquí, 80% en mente y el 20% es trabajo. Trabajo masivo. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Chao, chao.